Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. QU Copyright alegró a tenerlos por AQU, listos para sumergirnos en el mundo del espectáculo, los rumores y por supuesto el salseo que tanto nos gusta. Hoy tenemos un tema que se los aseguro ha estado incendiando las redes sociales y las conversaciones de QU Copyright, Kerem y Ande juntos en Instagram. Lo leyeron bien. Después copyright ese de un silencio que a muchos nos parecua ensordecedor, después copyright ese de meses de especulaciones, de teorías conspirativas dignas de un guión de Hollywood, parece que hay movimiento. Y como buenos detectives del amor, vamos a analizar cada detalle, cada publicación superíndice 3N, cada me gusta sospechoso para intentar descubrir QU copyright se traen entre manos. ¿Será una reconciliación superíndice 3N? ¿Una simple amistad? ¿O una estrategia de marketing magistral? Prepúrense, porque aquí vamos a desenmarañar más menos este misterio juntos. Pero antes de que nos perdamos en el laberinto de las redes sociales, quiero pedirles un favorcito. Si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Asu no se perderán en ninguno de mis vídeos, llenos de noticias frescas, chismes jugosos y análisis exhaustivos de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Además de activar la campanita les aseguraré ser los primeros en enterarse cuando suba nuevo contenido. ¿Asu que QU copyright esperan? Suscríbanse ahora mismo. Ahora vamos al grano. Kerem Bürsin y Ande Eru Rafael. Dos nombres que juntos evocan pasiu superíndice 3N, química explosiva y por supuesto, una legión superíndice 3N de fans incondicionales. Su romance que floreció superíndice 3 en el set de la exitosísima serie, Senu con diéresis al cap, fue un autocopyrightico cuento de hadas hecho realidad. La pantalla se incendiaba con su conexión superíndice 3N, y pronto la ficción superíndice 3N se convirtió superíndice 3 en realidad. Las fotos de sus viajes, sus miradas CU superíndice 3 cómplices, sus declaraciones de amor, todo apuntaba a que habíamos encontrado a la pareja perfecta. Hasta las alfombras rojas parecían brillar más cuando ellos posaban juntos. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, el cuento de hadas llegó superíndice 3 a su fin. De repente, sin previo aviso, las redes sociales enmudecieron. Las fotos juntos desaparecieron, las muestras de afecto cesaron y los rumores de ruptura comenzaron a circular como superíndice 3 Lbora. Nadie entiende a QU copyright agua pasado. ¿Una discusión superíndice 3N monumental tras CU maras? ¿Incompatibilidad de agendas que los llevó superíndice 3 a rumbos opuestos en sus carreras? ¿Presión superíndice 3N medio, tica asfixiante que terminó por dinamitar su relación? Las especulaciones eran infinitas, pero la verdad permanecua oculta tras un velo de silencio, un muro de relaciones públicas bien construido para evitar el escrutinio público. Recuerdo haber leído hasta análisis del lenguaje corporal de sus últimas apariciones juntos, la gente estaba desesperada por encontrar alguna pista. Y luego, el vacuo. Meses de silencio sepulcral. Cada uno siguió superíndice 3 su camino profesional por separado, evitando cuidadosamente cualquier mención superíndice 3N al otro. Los fans, devastados, se aferraban a la esperanza de una reconciliación superíndice 3N improbable. Surgieron teorías de todo tipo, que estaban trabajando en secreto en un nuevo proyecto juntos, quizás una secuela sorpresa de Senu con diéresis al cap, que justificaría todo el silencio, que se habían dado un tiempo para reflexionar, un respiro lejos de los flashes y la presión para reencontrarse individualmente, incluso que todo había sido una estrategia publicitaria, una movida audaz para mantener su nombre en boca de todos y generar interés en futuros proyectos. La verdad, como siempre, era difícil de discernir, como buscar una aguja en un pajar lleno de rumores. Y ahora, de repente, ¡boom! La bomba estalla en Instagram. Kerem y Ande juntos. No se equivoquen, no es una foto reciente de un encuentro casual en la calle. No es un vídeo filtrado por un paparazzi astuto que los pilló cenando en un restaurante romántico. Es algo mucho más sutil, pero también copyright n mucho más de ese intrigante. Se trata de interacciones en redes sociales. Un me gusta a QU, un comentario a Yub. Pequeu más menos os gestos que para cualquier otra persona, pasarán desapercibidos, como una mota de polvo en el viento, pero que en el caso de Kerem y Ande, adquieren una dimensión superíndice 3N completamente diferente.
convirtiéndose en señales cósmicas analizadas con lupa por sus millones de seguidores. El primer indicio y el que realmente encendió superíndice 3 la chispa, fue un me gusta de Kerem a una foto de Ande. Una foto aparentemente inofensiva, una selfie casual en la que Ande luce radiante, con una sonrisa que ilumina toda la pantalla, como si el sol mismo se reflejara en su rostro. Pero ese me gusta, ese simple toque en la pantalla, fue suficiente para desatar la locura colectiva, como si se hubiera presionado el botón de inicio de una bomba emocional. Los fans se volvieron locos, llenando la sección superíndice 3N de comentarios con preguntas histéricas, súplicas desesperadas y teorías elaboradas dignas de un simposio académico sobre relaciones amorosas. ¿Qué copyright significaba ese me gusta? Era un aseu más menos al de que las cosas estaban cambiando, un indicio de que la llama del amor aún ardía bajo las cenizas. ¿O simplemente un acto de cortesía entre ex compau más menos eros de trabajo, una forma de mantener las apariencias y evitar polémicas innecesarias? Pero la cosa no quedó superíndice 3 au. Duas después copyright S. Ande respondió superíndice 3 al gesto, dejando un comentario en una publicación superíndice 3N de Kerem. Un comentario breve, un simple emoji sonriente, una carita amarilla con una sonrisa que podía interpretarse de 1000 maneras diferentes, pero suficiente para avivar a UNMUS las llamas de la esperanza, como echar leña al fuego de una hoguera. Ya no era solo un me gusta accidental, un error de dedo o una acción impulsiva. Era una interacción superíndice 3N directa, una comunicación superíndice 3N sutil pero innegable, un diálogo silencioso que resonaba con fuerza en el corazón de sus fans. Y aquí es donde empieza la parte muy interesante, la interpretación superíndice 3N. ¿Qué copyright quieren decir Kerem y Ande con estos gestos? ¿Es tú N intentando enviarnos un mensaje cifrado, una especie de código secreto que solo sus seguidores más leales pueden descifrar? ¿Es tú N probando las aguas para ver CU superíndice 3 mo reacciona el público, evaluando el terreno antes de dar un paso más? ¿O simplemente es tú N siendo amables entre ellos, manteniendo una relación cordial y profesional después de su ruptura? La primera teoría y la mood S optimista, es la de la reconciliación superíndice 3N. Muchos fans creen fervientemente que Kerem y Ande han superado sus diferencias, que han aprendido de sus errores y que es tú N dispuestos a darle una segunda oportunidad a su amor, a escribir un nuevo capítulo en su historia. Los me gusta y los comentarios serán una forma de acercamiento gradual, un intento de reconstruir el puente que se rompió superíndice 3, de tender la mano hacia la reconciliación. Esta teoría se basa en la fuerte química que existó entre ellos, en la innegable conexión que se palpaba en cada escena de Senú con diéresis al Capm, y en el hecho de que a pesar de la ruptura, nunca han hablado mal el uno del otro públicamente, manteniendo un silencio respetuoso que alimentaba la esperanza de sus seguidores. La segunda teoría, un poco muy realista, es la de la amistad. Quizá Kerem y Ande se han dado cuenta de que a pesar de no funcionar como pareja, pueden mantener una relación superíndice 3N de amistad, que pueden seguir compartiendo momentos y apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales. Después copyright S de todo pasaron mucho tiempo juntos durante el rodaje de Senú con diéresis al Capm, conviviendo durante largas jornadas y creando un vínculo fuerte, una conexión que trasciende el romance. Los me gusta y los comentarios serán una forma de demostrar que no hay rencores, que pueden dejar el pasado atrás y que pueden seguir siendo amigos, compañeros que se respetan y se admiran. La tercera teoría y la mood S única es la de la estrategia de marketing. En el mundo del espectáculo nada es casualidad, todo es tú calculado, medido y pensado al milímetro. Quizá Kerem y Ande N utilizando esta reaparición superíndice 3N en redes sociales para generar expectación superíndice 3N y publicidad en torno a un nuevo proyecto para mantener su nombre en boca de todos y aumentar su caché. Tal vez N trabajando juntos en una nueva serie, una película o incluso una campaña más menos a publicitaria, y esta reaparición en redes sociales es una forma de preparar el terreno, de generar interés y de crear una burbuja de expectación mediática. Los me gusta y los comentarios serán una forma de mantener a los fans enganchados, de alimentar su curiosidad y de asegurar que su próximo proyecto sea un éxito rotundo. Y luego la teoría mood S aburrida, pero también copyright en el mood S probable, simplemente son personas normales que se siguen en redes sociales y que de vez en cuando interactúan entre ellas. No hay segundas intenciones, no hay mensajes ocultos, no hay estrategias de marketing.
Simplemente se llevan bien y se muestran su apoyo mutuo, como harían dos amigos o compañeros de trabajo. Pero, seamos sinceros, du superíndice 3 de quedará la diversiu superíndice 3 en si adoptu, ramos la teoruamu es aburrida. Asu que vamos a seguir especulando, vamos a seguir analizando cada detalle, vamos a seguir más menos ando con una posible reconciliaciu superíndice 3n. Al fin y al cabo de eso se trata el mundo del espectáculo, de ilusiu superíndice 3n, de misterio y de la esperanza de que los cuentos de hadas puedan hacerse realidad. Necesitamos creer en la magia, aunque sea un poquito. Lo que es cierto es que Kerem y Ande saben ceu superíndice 3 mo llamar la atenciu superíndice 3n. Han logrado generar un revuelo mediático considerable con gestos munimos, con acciones que cualquier otra persona realizaría sin pensarlo dos veces. Han demostrado que incluso después copyright ese de la ruptura, siguen siendo una pareja que despierta pasiones y que genera expectación superíndice 3n, dos nombres que juntos valen oro en el mundo del espectáculo. Y seamos honestos, todos estamos un poco enganchados a esta historia, como si fuera una serie de televisión que no podemos dejar de ver. Queremos saber qué copyright va a pasar, queremos ver si el cuento de hadas tiene un final feliz, si el amor triunfa al final. ¿Asu que qué copyright ocultan Kerem y Ande? La verdad, no lo sabemos con certeza, y quizás nunca lo sepamos. Pero como buenos detectives del amor, vamos a seguir investigando, vamos a seguir buscando pistas y analizando cada detalle. Vamos a estar atentos a sus redes sociales, vamos a analizar cada publicación superíndice 3n, cada comentario, cada me gusta sospechoso, como si estuviéramos descifrando un código da Vinci del amor. Y por supuesto vamos a compartir nuestras teorías con ustedes, nuestros fieles seguidores, porque juntos somos más fuertes y juntos podemos resolver este misterio. Y recuerden, lo muy importante es divertirnos, no nos tomemos las cosas demasiado en serio. Al fin y al cabo esto es solo un juego, un entretenimiento, una forma de escapar de la rutina y de soñar un poco. Y como en todo juego lo importante es participar y disfrutar del proceso, dejarnos llevar por la emoción y la incertidumbre. Asu que sigan comentando, sigan especulando y sigan compartiendo sus teorías. Juntos vamos a descifrar el misterio de Kerem y Ande, juntos vamos a descubrir la verdad. Y quizás, solo quizás, descubramos algo sobre nosotros mismos en el proceso. Y ahora, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, podemos decir que la repentina aparición superíndice 3n de interacciones entre Kerem y Ande en Instagram ha desatado una ola de especulaciones sobre una posible reconciliación superíndice 3n, una amistad renovada o incluso una estrategia de marketing cuidadosamente planificada. Hemos explorado las diferentes teorías y hemos analizado cada detalle, dejando claro que al final, la verdad solo la conocen ellos dos. Pero como buenos fans del salseo, seguiremos atentos a cualquier novedad, como águilas esperando su presa. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3n por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo. Me encanta compartir estos momentos con ustedes y saber que hay gente del otro lado interesada en estos temas. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo, para que podamos seguir explorando los misterios del corazón y del espectáculo juntos. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright creen ustedes que es pasando entre Kerem y Ande? ¿Creen que hay una reconciliación superíndice 3n en el horizonte, un nuevo amanecer para su amor? ¿O simplemente se trata de una amistad, una forma de mantener una relación cordial después de la ruptura? ¿O tal vez una estrategia de marketing, una jugada maestra para seguir generando expectación y aumentar su popularidad? Dejen sus comentarios aquí abajo. Quiero leer sus teorías y saber qué copyright piensan ustedes, porque su opinión es muy importante para mí. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un favorcito muy ese. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, denle un me gusta. Ayuda mucho al canal, ayuda a que este vídeo llegue a más personas y a que sigamos creciendo juntos. Y si creen que a alguno de sus amigos o familiares le podrá interesar este tema, compartan el vídeo con ellos. Corran la voz, cuenten a todos sobre este canal. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, suscríbanse. Asu no se perderán en ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba nuevo contenido, para que sean los primeros en enterarse de todas las novedades del mundo del espectáculo.
Muchísimas gracias por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el amor es como una telenovela, nunca sabes qué va a pasar en el próximo capítulo.